Entonces, nos tocaba ver esta partecita de aquí, ¿no? Porque nos saltamos la cortación aórtica, ¿no? Nos tenemos que saltar a la otra parte del arco faríngeo. Entonces, vamos a comenzar malformaciones de los arcos faríngeos, de las arterias, perdón, de los arcos faríngeos. ¿Ya? Pero Ahí. creo que había una partecita antes de la formación, ¿o no? Creo que había una parte antes de, justamente de lo normal. Una que no vimos, Creo que sí, ¿o no? porque ahí Ya, está todo ya. De derivados. lo que O le, sea, todo. sí, de lo que le tengo subrayado, ¿no? Hasta acá le tenemos, de la formación. Ya. Con el sexto arco faríngeo, con la arteria faríngea. Ujú, porque de ahí no hay más. ¿Ya? Entonces dice, dados los numerosos cambios implicados en la transformación del sistema arterial embrionario, los arcos faringios en el patrón arterial adulto, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a estudiar, el patrón arterial adulto, ¿no? De lo que ya le Ya. estudiamos en anatomía normal, nos sirve identificar de qué arco sale tal cosa. ¿Ya? Puede aparecer defectos congénitos. La mayor parte de estos defectos se debe a la persistencia de las arterias de los arcos faríngeos, que normalmente desaparecen o bien la desaparición de partes normales persiste. Ya como en todo, ¿no? Ya sabemos, si no bien se quedan o desaparecen algo que debía haberse quedado. ¿Ya? Como en Ya. toda malformación. Entonces ya no vemos esta parte porque ya le vimos de la cortación aórtica. Vamos ahora a la arteria doble en los arcos faríngeos. Esta anomalía es infrecuente y se caracteriza por un anillo vascular que rodea la tráquea y el esófago. O sea, me acuerdo que sí le revisamos, pero ¿se acuerda que estábamos viéndole en los PDFs? Pues que ahorita ya patologías ya no nos va a tomar. No podemos mejor seguir con o sea, lo de Claro la que te, formación normal. No sé si, claro que te tomen, el examen te va a tomar esto. si Más, toma. claro, ajá. ¿En serio? En el Ah, examen ya. final te van a tomar las dos cosas. Ah, también pone por cardiopatía. Sí, todo te ponen, todas las malformaciones que se ha visto. Ay, ay, Hecho, entonces, en los lactantes, ya después del nacimiento, se puede producir grados diversos de compresión de estas estructuras. Si la compresión es significativa, aparece un cuadro respiratorio sibilante. ¿A qué es esto? Las sibilancias, estos sonidos son como silbidos. De ahí viene la primera parte, ya. ¿no? Silbidos. ¿Ya? En la parte de clínicas, de saber que cuando se ausculta el pulmón se le hace desde la espalda a la persona. Y hay un triángulo que es el triángulo de auscultación. ¿Qué músculo si le has de haber visto? ¿Te acuerdas cuál era? Desde la parte de atrás. Ajá, del dorso. A ver, no, o sea, así como el triángulo de ocultación, no, pero atrás estaría, si más o menos sería el trapecio llega igual hasta abajo, ¿no es cierto? Hasta las últimas Eso. torácicas. Ajá. Ajá, ya. Y Ese es al uno. lado, Es el borde inferior del trapecio. Y mm, abajito, ¿cuál está? a ver, de ahí tendríamos los músculo dorsal, El dorsal ancho. Ese dorsal ancho, formaría el borde superior del dorsal ancho. Y el otro es un hueso, que es el borde interno inferior de la del, escápula, no, el interno del escápulo. ¿Ya? borde interno de la escápula, Entonces ahí ya, se forma el triángulo, ¿no? Ese es uno de los puntos donde se le oye, ¿no? Por eso se llama triángulo de auscultación. Y ahí se le oye como silbidos, que normalmente debe estar entrando y saliendo el aire sin hacer mucho ruido. ¿Ya? Entonces, ¿por qué ya. se produce eso? Porque estas arterias están comprimiendo a ese nivel, ¿no? De la tráquea y del esófago. Por lo tanto, en la tráquea dificulta la entrada de aire. ¿Ya? Por si acaso te pongan este término en la prueba. Ya. ¿Ya? Eh, Borde. Este eh, era borde inferior del trapecio, dorsal ancho y borde inferior de la escápula, ¿no es cierto? interno. Borde interno del Borde escápulo. interno, Ujú. interno de la escápula. Ya. ¿Ya? Hecho. Entonces, este que se agrava obviamente por el llanto. Mientras más le fuerza, más va a agravar esta situación.
por parte de la tráquea. Del esófago, como le está reprimiendo al esófago, obviamente la alimentación va a dificultarse, ¿no? O bien no traga o bien vomita, ¿ya? Ya. Y si no come bien a este nivel del esófago, toda patología que pase ahí no va a tener buena nutrición. Por lo tanto, el niño va a estar muy flaco. ¿Sí? Ya. Y la El, flexión del cuello. ¿Sí? sí, justo había una pregunta, creo era de esta, pero esta arteria doble con artofaringio también tiene que ver con la otra que es la retroesofágica, ¿no es cierto? Creo que había otra, No sé estar en em, qué es. No me acuerdo esa creo que de sí la estaba más abajo. retroesofágica. Sí, pero. Y, y de ahí decía que si es que ahí está la de, ahí Sí está, está. la de aórtico derecho con Ajá. retroesofágico y sin componente. Entonces ahí decía que si ¿cuál es uno de los factores principales? Decía o que afecta la respiración o a la deglución. Entonces él Es- en una clase sí nos había dicho que dijo que era la deglución. Inclusive nos dijo que se produce la disfagia, que es la imposibilidad para tragar los alimentos. exacto. Ajá. Entonces yo puse así y no hizo gol. No hizo. Pero bueno, No, pero aquí mismo te dice, ¿no? La flexión del cuello, eso imposibilita. Igual uno que está acostado mal con la cabeza viendo la tele y el cuerpo, el resto del cuerpo horizontal, dificulta la respiración, ¿no? Es de esta la mm, flexión del cuello hacia adelante. Y entonces obviamente, principalmente la respiración. las dos son, las dos A son. las dos. Ajá. Ahí inténtale, ¿no? Con alguien al lado, ¿no? Por si acaso te atranques. No hay cómo comer en esa posición que te dijo. Peor respirar. ¿Ya? Entonces Ya. es las dos de la flexión del cuello, hacia adelante. ¿Ya? Eh, el anillo vascular se debe al hecho de que no desaparece la parte distal de la aorta dorsal derecha, ¿no? Ahí está. Entonces ahí más fácil, ¿no? Anillo vascular, ¿a qué se debe? Parte distal de la aorta dorsal derecha. ¿Y qué da? Esto, dificultades de la respiración y de la alimentación, ¿no? Ya. Eso es lo que ya hemos visto por acá, ¿no? Que a breves rasgos son solo de estos dos. En consecuencia se forma callado derecho e izquierdo, ¿no? Porque eso es de los orígenes de la aorta dorsal, ¿no? De la izquierda va este, el callado aórtico normal. Si es que persiste la derecha, vamos a tener dos callados, ¿no? Ya. Generalmente el callado derecho de la aorta tiene un tamaño mayor y pasa por detrás de la tráquea y el esófago, ¿ya? Esos son retroesofágicos, ¿sí? Por la Ya. disposición anatómica de este, que no debería haber, ¿no? Porque a ese lado detrás de la tráquea y el esófago y hasta la columna, ¿no? No debe haber ahí. Ya. Hecho. Muy bien. Acá, ¿qué podemos ver? Mm, clave, ¿dónde está? Esta es de esta imagen que pide. No, no hay imagen. Sí, 1342. Esta es la 1340. No, esas son de las anteriores. De la formación normal de los narcos. Eso de la formación normal Acá podemos está. solo revisarlo un poquito. ¿La cual? ¿Las imágenes de arriba? Ajá, solo Ah, como ya. para... Antes de eso, aquí está, ¿no? Ahí está ah, ya. pasando de la tráquea al esófago. Ahí atrás el derecho. Ujú. O sea, es como que si le envolviese a la Tal cual tráquea un y el esófago. anillo, ¿no? Por eso se llama anillo arterioso. Ahí está. Tal Mm, cual. ya, Ujú. ya. Hecho. Muy bien. Entonces, de acá, ¿de acá dónde comenzaría? A ver, este es este, no es de la coartación, es de este. Parece que no están todos. Ahí está lo del nervio, ¿no? Del nervio vago, que le vimos la anterior Ya. clase, ¿no? De cómo va una por la del lado derecho, este es del lado, perdón, este es del lado izquierdo. No, te voy a poner un punto por aquí. Es el lado izquierdo, ¿no? El nervio, el de color amarillo, pasa por delante del conducto arterioso, ¿sí? Y el ¿Esa era de la otro laringe como no. recurrente? No, este es del nervio vago primero. El nervio vago Ya, da el nervio recurrente, ¿sí? ya. Que es este de acá atrás, ¿ya? Entonces, como el nervio vago del lado izquierdo, te pongo el punto, pasa por delante del conducto arterioso, por ahí abajo pasa el recurrente laringio para ir
a la laringe, ¿no? Y se llama recurrente igual que las arterias porque regresa del trayecto normal, va de arriba hacia abajo, pero este ahora va en dirección opuesta. Por eso se llama recurrente, que regresa. Ya, En el lado derecho, en el que no tiene el punto, como no tenemos conducto arterioso, no tenemos aquí la subclavia derecha, pasa por debajo de la subclavia. ya. ¿Eh? Entonces la izquierda siempre, la laringe recurrente pasa, o sea, viene del nervio vago, pasa por el conducto arterioso del lado izquierdo, ¿no es cierto? Y Eso, la laringe recurrente derecha pasa por la subclavia derecha. es por debajo, Ya, ¿no? De las dos por debajo. estructuras. De rama Ya, del nervio vago, ¿no? ya. Listo. ¿Qué más? Estamos viéndole hasta, ¿cómo es? Por delante, ¿no? Por eso está el esófago por acá. Y este de aquí es la aorta descendente. ¿Ya? Entonces, Ya, en pero este acá en lado la de acá, A, sí, eso mismo ahí. Ahí ya le ya. tenemos los arcos faringios del cuarto, el quinto y el sexto, ¿no? Cuarto, quinto y el sexto. Entonces, ¿qué es lo que iba a formar el cuarto? Este es del igual del lado izquierdo, te pongo el punto. ¿Qué iba a formar? El cuarto formaba el callado, ¿no es cierto? Es. Ujú. Y ahí está, no está en el mismo lado. Aquí, acá. ¿Ya? Ya. En el otro lado, ¿qué iba a formar? El quinto decía que involuciona, ¿no es cierto? Degenera. Y el Es. sexto iba a formar el conducto arterioso El sexto del lado, ¿de qué lado? del lado izquierdo. Es. ¿Ya? Y del lado derecho, Sería la subclavia derecha. es. Y ahí están, ¿no? Los mismos nervios recurrentes, ¿no? Este ya es un poco más maduro y aquí está formándose este espacio de aquí. Se le ve al nervio recurrente y todo esto es el nervio vago. ¿Ya? Y Entonces, una consulta. sí. Del cuarto del lado izquierdo forma el callo aórtico y del cuarto del lado derecho Este de acá es no es la carótida, ¿no? ¿Sí le ves? el tronco brachiocefálico derecho. Ay, sí, del lado derecho sí, del lado izquierdo es parte de este de acá, la carótida, que le vemos por acá, Ya. ¿no? A ver, esta es la carótida. Sí, esas son Tal vez las, abajo se forman más. esas son las carótidas. ¿Ya? Claro, ahí ya está lo normal, ¿no? Ahí ya le vemos anatómicamente como ya estudiamos cada una, ¿no? Aquí está el tronco brachiocefálico, carótida común del lado izquierdo y subclavia izquierda. ¿Ya? Aquí como ya en el adulto, donde te pongo el círculo, ya no hay conducto arterioso, queda en forma de ligamento, ¿no? Ujú. Apenita se le ve. Igual por debajo transcurre el nervio laringio recurrente. ¿Ya? Es Ya. más abajo. Y acá, ahí te vuelvo a poner, este es del lado izquierdo. ¿Ya? No pinta. Y este de acá es del lado derecho que igual va por debajo de la subclavia derecha, entonces está más arriba, ¿no? El recurrente Ujú. derecho que el recurrente izquierdo. ¿Ya? Ya. El transcurso del nervio no te han de preguntar, ¿no? Ese es a los lados del esófago hasta llegar, perdón, a los lados de la tráquea y esófago hasta llegar a la laringe. ¿Ya? Ya. El recurrente derecho siempre arriba del recurrente izquierdo, ¿no es Izquierdo. cierto? Ajá. Ya. Hecho. Y eso era de la cortación aórtica, ¿no? Ya le vimos cómo sucedía. ¿Ya? Ya. De ahí no había nada más arriba de la patología. ¿No? Supongo que no. No, ya no hay más. ¿Ya? Vamos ahora al callado aórtico. Derecho. Cuando persiste la arteria dorsal derecha, aorta dorsal derecha, y la parte distal de la aorta dorsal izquierda involuciona, se forma un callado aórtico derecho, ¿no? Si no quedaría como la enfermedad anterior, ¿no? Que persisten los dos, sino ahora solo el derecho y el izquierdo ya no hay. ¿De dónde vienen? De las aortas dorsales, ¿no? Pero aquí debe permanecer la izquierda, ¿no es cierto? No, la derecha. ¿La derecha? Ajá. Y A ver, la cuando empieza. izquierda, involución. No, pero o sea, digo en una formación normal. Ah, La normal, sí, la izquierda, izquierda. Ajá. claro, allá. Ahí sí. ¿Ya? Entonces hay dos tipos de callado aórtico derecho sin componente retroesofágico, es decir, que no está atrás del esófago. El, el conducto arterioso o ligamento arterioso en el adulto, ¿ya? Va desde la arteria pulmonar derecha hasta el callado aórtico derecho, ¿sí? Eso es lo anormal, ¿ya?
Ya. dado que no se forma un anillo vascular, como el que vimos arriba, ¿no? Ese es el anillo vascular. No se forma porque solo hay uno, el que está adelante, ¿sí? Sin componente retroesofágico, es que esto que está acá atrás va por delante, nada más, ¿ya? Ya. Este problema suele ser asintomático, obviamente, porque no está como es presionando ni la tráquea ni el esófago hacia atrás. Entonces, eso también a veces saben preguntar si es sintomático, qué síntomas tiene, si es asintomático, cuál de estos es asintomático. ¿Ya? Ya. El siguiente, el aórtico derecho, pero con componente retroesofágico. Probablemente en una fase inicial hay un pequeño callado aórtico izquierdo y presenta una involución, dejando el callado aórtico derecha por detrás del esófago. Lo mismo que ya te dije, ¿no? Este está por delante, este está por detrás del esófago. Nada más. El conducto arterioso, esto también saben preguntar bastante a dónde va, ¿no? En patología y en normal. El conducto arterioso se une a la parte distal del callado aórtico y forma un anillo que puede constreñir el esófago y la tráquea, ¿no? Más o menos parecido con este, pero en vez de este de aquí está este de acá, hacia adelante. Y ahí se forma el anillo arterioso, ¿no? O sea, está completo el callado, pero aquí lo que a ver, ¿cómo Le sería? constringe. Le- Constringe, o sí, constringe, sería el conducto arterioso. Exacto, ajá, sigue este Ya. pedacito. Sí, ha de dar una Y imagen en ahí, el, ¿no? en el retroesofágico, sin componente retroesofágico, ¿no? O sea, Está. ese no tiene entonces problema. Como le constringe, depende también del grosor de esto, entonces sí habría problema tanto respiratorio como digestivo. El retroesofágico. Pero sin el componente retroesofágico, Ah, el que primero le vimos que dice que el es sí, asintomático. el signo no tiene razón Ese de es dar. no. Este es, ajá, no hay razón de Ay, ser, ay, ay. porque está delante del esófago, pero en sí se le considera la tráquea, no ese, tienes que acordarte de la anatomía. En la tráquea estaría entre los dos, entre el arco aórtico derecho y el esófago. ¿Ya? Ya. Entonces ese por lo que está adelante no provoca ningún mal, solo que está al lado derecho, en vez de estar al lado Mm, izquierdo. ¿Ya? Nada más. ya. Hecho. Y este es de la primera parte. La otra, arteria subclavia derecha anómala. La arteria subclavia derecha se origina de la parte distal del callado aórtico y pasa por detrás de la tráquea y del esófago para llevar sangre hasta el miembro superior del derecho. ¿Ya? Eso sí, subrayémosle nomás, ¿no? La arteria subclavia derecha retroesofágica, detrás del esófago, se presenta cuando la arteria del cuarto arco faríngeo y la aorta dorsal derecha desaparecen por encima de la séptima arteria intersegmentaria. En consecuencia, la arteria subclavia derecha se forma la séptima intersegmentaria y la parte distal de la arteria aorta derecha, dorsal derecha. A medida que se produce el desarrollo y el crecimiento diferencial, da lugar al desplazamiento craneal del origen de la arteria, o sea que sube la arteria, ¿sí? De la arteria subclavia derecha hasta que queda localizado en el origen de la arteria subclavia izquierda, en la proximidad del origen de la arteria subclavia izquierda, ¿no? Entonces más Pero o aquí menos tenemos para las arriba. dos. Siempre hay las dos, ajá, solo que esta de acá está hacia arriba, ¿no? Que normalmente le vemos dónde estaba la normal, aquí está, ¿no? Está un poquito más hacia arriba y esta está un poquito más hacia abajo, ¿no? Esta es la del lado izquierdo, donde no se ve pinto el punto, ¿sí? Ya, eso Es es la lo normal, normal. ajá, es la Ajá. normal. ¿Ya? Entonces la otra desciende a nivel de la subclavia izquierda, ¿ya? A pesar que la arteria subclavia derecha anómala es un problema bastante frecuente que siempre origina un anillo vascular, también pueden preguntarte cuál de las siguientes puede originar un anillo vascular. En general carece perdón, de significancia clínica, es decir, que es asintomático. No me dice nada el paciente, no se le ve en ningún estudio en un estudio físico al paciente que presenta alguna anomalía, ¿ya? Sino que necesita un examen específico para que se le note que está con esto, ¿ya?
Debido a que dicho anillo no es lo suficientemente tenso como para comprimir el exceso, en exceso, perdón, el esófago y la tráquea. Ya, veámosle si tenemos una imagen, a ver cuál es la imagen. No tiene 1344. Mm, Esa parece, ¿o no? veámosle. Acá está. Ese es, ahí está. Ujú, esta imagen. Como la arteria subclavia derecha se va hacia atrás, hacia el lado izquierdo. Eso no explica. No, no, estoy confundido. Yo me confundí, no leí bien por estar cambiando las imágenes. Esta de acá, el origen, ¿no? Es, o sea, a donde inicia la ramificación del callado de la aorta, por donde sale la subclavia izquierda, ahí sale la subclavia derecha. Y ¿Ya? se va para al lado derecho. O Es sea, retroesofágicamente, mm, por eso constringe. Poco, ay, ¿no? ay, ay. Obviamente, porque acá no tiene un cierre, ¿no? No es como un anillo, es como una U entre las dos, la Entonces subclavia aquí, y la aorta. en este caso, esta subclavia derecha, que nace desde la subclavia izquierda, que es la normal, obviamente, en este caso, esta no estaría unida al tronco brachiocefálico, que normalmente sería, ¿no es cierto? Es, por lo tanto, da carótida común izquierda y derecha separadas, ¿no? Ay, ay, ay. No hay tronco brachiocefálico. Ya, ¿Ya? Hecho. Sí, al momento de leer pensé que me confundí, ¿no? Del origen. ¿Ya? ya. Eso es, entonces no da síntomas, ¿no? Porque si le ves que no constringe o constriñe, ¿no? La, el esófago, ¿ya? Y de ahí ya vamos a ver la circulación. Hoy hemos hablado un poco de la circulación normal, bueno, bastante, ¿no? De la circulación normal en el adulto, un poco en la del niño, ¿no? Em, Aquí, ¿cómo sabes que es de un niño? Prematuro, pero y con vida intrauterina es por esta de acá, ¿no? En la imagen te va a aparecer ahí la ventana oval, ¿no? Ujú. O la otra es que la arteria aorta va a tener este color, ¿no? Este color medio moradito porque no está respirando el niño, por lo tanto no va a tener sangre oxigenada pura a este nivel, ¿ya? Aquí son las venas umbilicales las que llevan sangre oxigenada Ajá. desde la placenta, ¿no es cierto? Ahí está justo la dirección, ¿no? Desde placenta pasa por el hígado y termina en la vena cava inferior. ¿Ya? La otra también que te des cuenta, aparte de la placenta, es estas de aquí, ¿no? Que son las arterias umbilicales. Son dos, ¿no? Se desprenden de la ilíaca interna, ¿no? Como ya te había dicho en algún momento. De la ilíaca interna salen hacia los lados de la vejiga, pasan el ombligo y se continúan con la vena, envolviéndole como si fuera una rosca hacia la placenta. ¿Sí? Son arterias porque vienen de la arteria, en este caso esta de acá es la aorta descendente, abdominal. ¿Sí? La Ya. ramificación, estas dos de aquí, las más gruesas, son las ilíacas comunes y las más delgaditas, ilíaca interna y ilíaca externa. ¿Sí? Pero siguen Ya, siendo arterias, ¿no? entonces viene la aorta descendente, ¿no es cierto? De ahí se va hacia las arterias ilíacas comunes. Ajá, se dividen. Ilíac- Ilíacas comunes. De ahí a las ilíacas internas, La o ilíaca son las común se mismas. divide en ilíaca interna, esta de aquí, y ilíaca externa, la de aquí. ¿Ya? Es lo mismo que vimos Ya. en anatomía, solo que tiene una Ajá. ramita más. La ilíaca interna tiene las arterias umbilicales. O sea, es parten desde la interna, o sea, claro, no, las de a la interna, ilíaca interna van las umbilicales, ¿no es cierto? Ajá, Ya. ¿ya? En el adulto ya no hay estas, ¿no? Obviamente como se corta esta partecita de aquí, estas se estenosan, ¿no? Y se cambian a ligamento, como el ligamento Junto con arterioso, es con el ligamento arterioso y con esta, con la vena umbilical, ya cambian de nombre, ¿no? En el adulto. Yo sí creo que hay una imagen por acá, ahí está, ¿sí? Ahí están, ¿no? Que son los ligamentos laterales de la vejiga, los de las arterias, ¿no? De las arterias
Umbilicales cambian a ligamentos laterales de la vejiga. Y este de acá, la vena, ¿no? Que es esta, de color rojo en el niño, cambia, se oblitera y cambia el nombre al ligamento redondo del hígado. El, ¿Cuál sería el elemento redondo del La, hígado? La esta, vena umbilical. la vena, ajá, por afuera. Y cerca del hígado ya cambia como aquí le pone el ligamento venoso, ¿sí? En anatomía tiene otro nombre. Eso cuando veamos Ligamento. hígado ya le vamos a ver cómo se llama, ¿sí? Que Ya, pero divide en ¿cómo dos me por... dijo? ¿Pero El cómo? ligamento. De la vena umbilical se hace el ligamento, el que divide el hígado, ¿cómo se llama? El Este, ligamento. el Ajá. ligamento venoso le pone aquí, ¿sí? El que divide el hígado en lóbulo derecho y lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. ¿Y en el adulto cómo se llamaba? Esa es la Ligamento. continuación del ligamento redondo en sí, hasta acá. Todo esto es lo que le divide. Ya. ¿Ya? Acá no sé por qué le pone ligamento venoso. Ya. Hecho. Entonces. Esa es una. Ah, ya, esa es La la otra, imagen ya de un adulto, ¿no es de un cierto? O adulto. sea, Oh, perdón, del ya bebé nacido y ya respirando. nacido. Ya. Eso también preguntó, por ejemplo, dijo el cierre del foramen oval. ¿Ya? Decía, se da dos tipos de cierre, un fisiológico, que es justo el momento de la primera respiración, y un anatómico, que dice que se da 3 meses después. Sí, ajá. El fisiológico es por la presión de sangre, de oxígeno que le mantiene aquí pegado. Pero el Ujú. anatómico ya es pegado propiamente dicho, así como soldado. Comienza a crecer ya Ya, tejido alrededor de este borde. Ujú. ya, ¿Ya? Hecho. Entonces, eso es lo que es esencialmente la circulación, ¿no? De esta de aquí no le vamos a leer tampoco, porque me da lo mismo que ya hemos visto en la adulta, ¿sí? En ya, la que está todo esto abierto, ¿no? Esta comunicación sí vamos a leer, ¿ya? Este del conducto arterioso, ventana oval, arterias umbilicales, vena umbilical. Porque a este nivel sí me va a cambiar un poco entre un niño que no nace y otro que sí nace, respirando, ya, ¿ya? Hecho. Entonces, ¿qué dice? El sistema cardiovascular fetal soluciona las necesidades prenatales y experimenta en el momento del nacimiento diversas modificaciones que facilitan el establecimiento del patrón circulatorio neonatal. La respiración adecuada del recién nacido depende de los cambios circulatorios normales que producen en el momento del nacimiento, es decir, el aumento de la presión de oxígeno a la aurícula izquierda y que dan ya, lugar a la oxigenación de sangre. Ese es el POX, que atraviesa los pulmones cuando se interrumpe el flujo de sangre fetal a través de la placenta. ¿Ya? Antes del nacimiento los pulmones no llevan a cabo el intercambio de gases, ¿no? No funcionan a ese nivel porque no hay oxígeno, hay agua, el líquido amniótico. Y los vasos pulmonares muestran vasoconstricción, no están funcionando como deben, ¿sí? Por lo tanto, no ya, están como que cerrados. Esa es la vasoconstricción, no obliterados, cerrados. ¿Ya? ya, Aquí les vemos chiquitos, ¿sí? Estos de aquí, los de color azul, ¿ya? A este nivel, no está funcionando ahí. ¿Cómo está madurando el pulmón? Eso ya lo leímos antes. aquí, No, no, en en embriología. otros capítulos, sí, en embriología. Ajá. A ver, pero igual este también tiene irrigación, ¿no es cierto? Claro, obviamente. Por obvio, claro, si no, em, igual, pero igual llega sangre, sino que no cumple la función de oxigenar, ¿o sí? O en menor medida. No, es la sangre con oxígeno que sí pasa, es por ¿cómo es? De Claro, la aquí viene aurícula directo de la derecha. aurícula. Ajá, Ajá, pasa al ventrículo derecho y de ahí se contrae y pasa por la arteria pulmonar. Si le ves el color que tiene. Entonces, sí está oxigenando el pulmón. La acción que no cumple es la de intercambio gaseoso, ¿no? Bota CO2 y coge oxígeno para llevar a la aurícula izquierda. Esa no cumple. Pero de ahí, ¿cómo está madurando el pulmón? mm, no me acuerdo si hablamos de Sí, sí cómo hablamos. empieza.
La modulación pulmonar. Es, Ah, o sea, ya, usted me dice del surfactante. ¿ya? ¿Qué más? Ya. Ya, o sea, la modulación pulmonar se da también por el líquido amniótico, ¿no es cierto? Cuando Es, empieza la deglución y hace que este vaya en pocas, rellenando los pulmones, ¿no es cierto? Preparándolos para que cuando se dé la respiración tengan el espacio suficiente, ¿no es ¿yes? cierto? Ajá. Entonces ahí mismo me diste la respuesta de tu pregunta. Aquí como no hay aire, no puede haber oxigenación hacia la aurícula izquierda. Hay líquido amniótico, ¿no? Para madurar el pulmón. ¿Sí? Por eso Ya, no están funcionando. ¿Ya? Y por eso los vasos están vasoconstringidos. ya. Las tres estructuras vasculares más importantes son a ver, en la circulación transicional son a ver, se ve, ya me olvidé que era. Conducto venoso no Bien, debe ser. Ventana oval no. No, aquí está, agujero oval, conducto arterioso y se ve. comunicación ventricular, ¿será? O, Ya me olvidé. a ver, leámoslo otra ¿Cómo se vez. llama? Dice las tres estructuras vasculares más importantes en la circulación. Circulación venosa debe ser. Circulación venosa, agujero oval y Conducto el arterioso. conducto No. arterioso. Ajá, ese sí es conducto arterioso. Debe ser circulación venosa por la vena, ¿no? Por esta vena de aquí, que va a llevar Ya. sangre oxigenada, pero va a llevar sangre oxigenada. ¿Ya? Esa debe ser. Veámosle si después ahí dice otra cosa. Listo, circulación fetal. La sangre fuertemente oxigenada y rica en nutrientes retorna de la placenta, ¿sí? Desde la placenta con oxígeno, con una presión elevada a través de la vena umbilical. Al aproximarse al hígado, alrededor de la mitad de la sangre pasa directamente a la circulación venosa misma. A la circulación venosa, un vaso fetal que conecta la... Ah, no, un vaso fetal, entonces conducto venoso de... Está por aquí. Conducto venoso, pero eso es el conducto venoso está en la aurícula, lo que sería después del seno venoso, ¿o no? No, no, esa era otra cosa. No, aquí está, Conducto conducto venoso, ahí venoso. está, sí está. Ahí está. El conducto venoso lo que hace es, no le hemos visto esa sigla, por eso me extrañaba, pero conducto venoso sí, sí me sonaba. Este de aquí lo que hace es, una vez que la vena umbilical pasa al borde inferior del hígado, el conducto venoso da una ramificación a esta para la vena cava inferior. ¿Sí? Que es esta de aquí, Ya, ¿no? entonces, Entonces, una vez que la vena umbilical pasa por debajo del hígado, me dice. sí, borde inferior del Ya, hígado para ingresar al hígado. ya. Este de aquí, la vena umbilical da una rama que es del conducto venoso que se anastomosa con la vena cava inferior. A este punto. ¿Ya? Eso Ya. mismo de decir arriba. A ver, Se ¿dónde anastomosa está? con la cava inferior, ¿no es cierto? Ajá. ¿Ya? Un vaso fetal que conecta, aquí está, la vena umbilical con la vena cava inferior. Lo mismo que te dije hace un rato. En consecuencia, esta sangre no atraviesa el hígado, es decir, que no se distribuye en el hígado, sino que va directamente de placenta a corazón. ¿Sí? Porque el hígado no necesita tanta sangre oxigenada, si no se quedaría solo en el hígado y no distribuiría al resto del cuerpo. ¿Ya? Eso quiere decir. No se distribuye en el hígado y va directamente hacia... El corazón, por la vena ya. cava inferior. ¿Ya? Y aquí cuando ya nace el bebé, ¿cómo sería lo normal? Ahí ya no necesitan, primero las venas ya no cogen sangre oxigenada, ¿no? En el adulto esta ya está Ah, obliterada, por lo tanto también el conducto venoso también está obliterado, no necesita pasar ahí nada. Lo aquí que se viene forma la porta, más abajo, para acá. más abajo. Sí, ajá. Ya, esta es la vena cava inferior, ¿no? Toda esta. La vena porta es una circulación alterna, que es solo del intestino. Entonces coge el intestino, Mm, esta sí se distribuye por todo el hígado porque los alimentos necesitan procesarse ahí. o los sinusoides hepáticos. Es. Ajá. Y de ahí Ya, después va a la vena cava inferior y se une con el resto de la circulación, la porta. ¿Ya? ya. Y en este caso, la otra, después, ¿cómo sería?
¿Cómo después? O sea, claro, o sea, en este caso de la anastomosis del conducto venoso con la vena cava inferior, cuando ya nace el bebé, aquí sería, esto ya sigue teniendo esta Con el comunicación. tiempo se oblitera, ¿no? Porque primero ya no hay placenta, entonces ya no tiene necesidad Claro, de coger sangre oxigenada de este lado. Entonces se va obliterando y ya este se cierra, ¿sí? Porque ya no hay sangre ya. a ese punto. Y ahí comienza a coger sangre desoxigenada toda la vena cava inferior. Y la vena umbilical simplemente solo, entonces aquí se forma este ligamento, Es el entonces. ligamento redondo del Ah, hígado. ya, ya. Ahí Ujú. sí ya se terminó de cerrar la idea. Ya Mm, hecho. mm. Oye, ¿qué más dice? La otra mitad de la sangre procedente de la vena umbilical alcanza los sinusoides hepáticos y se introduce en la vena cava inferior por las venas hepáticas. Es la otra que se viene por acá. Esta, ¿sí? Que O se sea, se comunica anastomosa también con... principalmente con la porta, ¿ya? Ya, Porque este hígado también necesita algo de oxígeno, pero no todo, ¿ya? Así ya. funciona. Y este también después igual degenera, ¿no es cierto? Esta comunicación Ajá. de la umbilical. ¿Y eso después tiene algún remanente, o sea, en el Ahí adulto? forma un tabique que divide a esta partecita de acá viéndole debajo al hígado ¿cómo es? Lóbulo cuadrado y el lóbulo caudal. Eso si viste en anato, las glándulas anexas O del sea, intestino. mañana supuestamente tengo prueba de digestivo porque hasta ahora no se ha podido tomar, pero sí, he estado tratando de ver todo, todo. Claro, ahí está vaso, páncreas, hígado, pero no, hoy iba a ver casi todo eso, porque lo Ay, demás, porque ahí se ve cómo pasa como un tabique en el borde, en la cara inferior del hígado. Ujú. Ahí mm. se ve el caudado y el cuadrado. Ahí está Pero, esa parte pero ya del pasando esta semanita que ya doy el libro de Embrio ¿ya? y ahí sí de cabeza a Nat para tratar de pasar. ¿Ya? Ah, ah, Hecho. mm, mm. Oye, ¿qué más? Esta partecita de aquí no te olvides, ¿no? Los después de los sinusoides hepáticos, eso ya no se ve. Se introduce a la vena cava inferior a través de las venas hepáticas. ¿Ya? A ver, Esa ya es la entonces, circulación propia del hígado hacia la vena cava inferior. pero esto es a través de la porta, ¿no es cierto? O sea, la vena Eso. umbilical. La vena A ver. porta se distribuye en todo el hígado y después termina en la vena cava inferior con las venas hepáticas. Aquí lo extra es que en el niño ahí existe la vena umbilical hacia ese lado. Nada Entonces más. aquí dice la vena umbilical hacia los sinusoides hepáticos, ¿no es cierto? Ajá. Porque aquí no prácticamente no dice que se conecta con la porta, ¿no es cierto? No, aquí no te pone. Capaz que más abajo está lo de la vena Ya, porta. Como no has visto circulación de intestino, entonces no te metes. ya, entonces ahí se conduce con la cava inferior, ¿no es cierto? Ajá. Vena cava inferior Por las venas y, hepáticas. por las venas. Yo pensé que ahí se formaban las hepáticas, porque las hepáticas se forman por los sinusoides, ¿no es cierto? Sí, las más chiquitas son los sinusoides. Sí, las hepáticas son las que terminan del hígado hacia la vena cava inferior, a este punto. Estas de aquí serían. ¿Ya? Ya, y estas se forman por la cava inferior, las sinusoides hepáticas o la porta. No, no, las sinusoides en venas se hacen más gruesas y se transforman en venas hepáticas. Estas. ¿Ya? Y las venas Ya, hepáticas confluyen hacia la vena cava inferior. ya. ¿Ya? Esa sería la Mm, circulación propia del hígado. ¿Ya? Lo que te explico ahí. La otra es sistémica, ¿no? Vena umbilical, el conducto venoso y la vena cava inferior. Esa sería parte de la sistémica. ya. Vena umbilical, conducto venoso y cava inferior, ¿no es cierto? Es. Ujú. Esta es sistémica. Y la otra era venosa, ¿no es cierto? Cuando ya se conjuga o se anastomosa con en este caso sería la porta, aunque no le pone ahí, ¿no es cierto? Sino que dice los sinusoides hepáticos para las venas hepáticas. Es. Ujú. Ya, listo. Esta es sistémica y esta es El flujo de sangre a través del conducto venoso está regulado
por un mecanismo de tipo esfínter situado en la proximidad de la vena umbilical. Cuando el esfínter se contrae, aumenta la cantidad de sangre dirigida hacia la vena porta. Siempre es así, ¿no? Cuando un vaso se contrae a un extremo, va a aumentar la presión, en este caso venosa. Y por lo tanto, la cantidad también tiene que aumentar de sangre. ¿Ya? Eh, aumenta la cantidad de sangre dirigida hacia la vena porta y los sinusoides hepáticos. ¿Ya? Si disminuye la que se dirige hacia hacia el conducto venoso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esa parte? Sí. Tal cual como un esfínter regula, ¿no? Si es que este se cierra, va a aumentar el flujo para acá, ¿no? Como una calle. Yo le bloqueo esta calle y los carros tienen que irse para acá, ya no pasan por ahí. Entonces me va a aumentar el flujo hacia la vena porta si yo cierro esta comunicación. ¿Ya? ¿En qué momento Se cierra. utilizo eso? Porque el niño está metabolizando nutrientes. Entonces, para metabolizar necesito que esté el hígado más irrigado de oxígeno. Ya, entonces para metabolizar los nutrientes, este esfínter que es como una válvula, ¿no es cierto? Ajá, Cierra la que va hacia la cava inferior y abre a la que se va a la aporta. hacia la puerta. Ya. ¿Ya? Por lo tanto, me aumenta ahí la irrigación hepática, los sinusoides hepáticos, después va a haber más sangre que se dirige a las venas hepáticas y por lo tanto va a aumentarme el flujo sanguíneo hacia la aurícula izquierda, pero de forma indirecta. ¿Sí? Tiene que ahí pasó primero por el hígado. ¿Ya? Ya. Esto se llama en farmacología efecto de primer paso. Cuando pasan medicamentos, sangre, alimentos por el hígado y después al corazón. Efecto de primer paso, me dijo. Ajá, Efecto de primer paso cuando primero va al hígado, ¿no es cierto? Y después al corazón. exacto. Ujú. De hecho, a pesar de que se ha descrito un esfínter anatómico del conducto venoso, su presencia no ha sido unánimemente aceptada. En cualquier caso, si hay consenso de aceptar la existencia de un esfínter fisiológico que evita la sobrecarga del corazón, ¿no? Esa es la función principal, ¿no? Distribuyéndole la sangre al hígado para que dé el metabolismo y después siga su camino que ya sabemos. ¿Ya? Cuando aumente el flujo venoso a través de la vena umbilical. ¿Por qué no necesito tanta sangre a ese punto? Porque no tiene la capacidad para receptar tanta sangre el corazón El hígado. derecho, ¿no? Ah, el corazón. El corazón derecho. Ujú. En sí. Si es que recepta tanto, le vamos a dar más trabajo al ventrículo derecho, ¿no? Si es que viene por A o B razón, circunstancia que la mamá esté ingiriendo, tenga misma hipertensión, ¿no? Esté ingiriendo bastante agua, está mandando más agua al niño. Por lo tanto, todo siguiendo este camino, le estamos haciendo trabajar al ventrículo derecho. Si es que me aumenta la presión del ventrículo derecho, ¿qué pasa? ¿De acuerdo? Era una hipertrofia del derecho Ya, ¿y qué más? y una hipertensión pulmonar también, Eso, ¿y de qué caracteriza la hipertensión pulmonar? que, o sea, prácticamente llegaría, aquí no me acuerdo, si llega mayor flujo hacia el pulmón, ¿no es Eso, cierto? ajá. Y, a ver, llega mayor flujo al pulmón, aquí también se hace hipoplástico del izquierdo Ya, y no se da una buena oxigenación. ya. Y también edema, ¿no? Principalmente Ah, es el el edema, edema claro, pulmonar. ¿Ya? Por eso no se da buena claro. oxigenación en un adulto, ¿no? Porque está ocupando agua, espacio que debería haber aire. Y no llegaría Ujú. bien a este lado, a la aurícula izquierda el aire. ¿Ya? Ya. Entonces eso provocaría un problema. Entonces, en lugar de que pase eso, le distribuye al hígado y baja la presión arterial, es decir, le baja el trabajo al ventrículo derecho. Facilito, ¿no? Todo lo que hemos visto se va reflejando aquí. ¿No? Ya. Hecho. Eh, aquí te pone durante las contracciones uterinas también aumenta el flujo venoso. ¿Ya? Ya. ¿Y eso Entonces, por? igual ¿no? Las contracciones uterinas, que es lo que pasa en la contracción del músculo liso, a breves rasgos necesita glucosa,
se quema y manda CO2. Entonces, ¿por dónde se va el Y CO2? aquí es por caución de las prostaglandinas. ¿Pero? ¿Aló? Eh, ¿Me escucha? Yo Sí. no. Ahí se te cortó bastante, no te oí la pregunta. ¿Aló? ¿Sí me oyes? ¿Aló? Ah, bueno. Disculpe, ¿me escucha? Ahí sí te oigo. Ahí sí se te oye Sí, más. creo que a mí creo que se me fue el internet, disculpe. Ah, ya, ya. Listo. No te oí lo último que me dijiste. Ah, no, que si era esto de las contracciones uterinas, me dijo que lo que pasaba en el músculo liso, yo le dije si eso es por acción también de las prostaglandinas y de la oxitocina. También, ajá. Esos contraen el músculo liso de los vasos sanguíneos, provocando aumento de presión arterial. Por lo tanto, vamos a darle más trabajo. Ujú. Por eso es. Ya, entonces aquí las contracciones uterinas es por la presión arterial, ¿no es cierto? Eso, ajá. También tiene receptores a ese nivel. ¿Sí? Listo. Hecho. Entonces, sigamos. Tras un breve trayecto de la vena cava inferior, la sangre alcanza la aurícula derecha, ¿no? Como ya sabemos, dado que la vena cava inferior también contiene sangre escasamente oxigenada por parte del hígado, ¿no? Y de los miembros inferiores, tórax, cuello, ¿no? Toda esa parte, ay, perdón, vena cava inferior no coge cuello, abdomen y miembro inferior, no, ¿por qué dice miembro superior aquí? Ah, no, sí está bien. Miembro inferior, abdomen y pelvis. Sí, sí. Ese es el trayecto normal que vimos en venas. Entonces ahí está sacando sangre excesamente oxigenada. ¿Ya? Eh, ¿Entra o no? Entra, claro. Da- Ajá. ya. La sangre que llega a la aurícula derecha no está tan bien oxigenada como la existencia en la vena umbilical. Como la existente en la vena umbilical, ¿sí? Volvemos al gráfico y le vemos de color azul, ¿no? A donde me dice, ¿no? Pelvis por aquí, miembros inferiores por acá, o abdomen a este nivel, ¿sí? Todas estas en color azul no está oxigenada, no está desoxigenada. Entonces, como se mezclan aquí las sangres por el conducto venoso, entonces me va a cambiar la presión a este nivel de la aurícula. ¿Ya? Y no solo de esta parte, ¿no? Porque la vena cava superior también acoge sangre desoxigenada de los miembros superiores, ¿no? Por aquí por las subclavias y por la vena yugular interna de cabeza y cuello. Entonces también manda desoxigenar. ¿Sí? El mismo Ya. trayecto de las venas. Ahí me está diciendo eso. A pesar de que todavía tiene contenido elevado de oxígeno, por lo que están mezcladas. ¿Eh? La mayor parte de la sangre procede de la vena cava inferior, es dirigida por la cresta divens, el borde inferior del septum secundum. Ajá, así se llama. Cresta divens. ¿Cuál? Esta. ¿Ya? Borde inferior del septum secundum, ¿sí? En otras palabras, si te dibujas mentalmente un agujero y le dividimos en dos, en una parte superior y una parte inferior, el agujero sería la ventana oval, ¿sí? Y el borde superior del agujero sería el borde inferior del septum secundum, ¿no es cierto? Que está arriba. Y el borde inferior del agujero sería el borde superior del septum primo. Y ahí me queda la Ajá. ventana oval, ¿ya? Entonces la de arriba se llama cresta dividex. La que está entre a ver, sería septum secundum, ¿no es cierto? Es borde inferior del septum secundum o borde Borde inferior. superior de la ventana oval, es lo mismo. Ya. Borde superior, ventana oval o borde inferior del septum secundum. Ahí está la cresta dividens, ¿no es cierto? Ajá. Listo. A través del agujero oval y hacia la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda se mezcla la sangre con la cantidad relativamente pequeña de sangre escasamente oxigenada
Ahorita aurícula izquierda, no te olvides de por la posición del tabique va de derecha a izquierda la sangre. ¿Ya? ¿Qué retorna de los pulmones a través de las venas umbilicales? No es poca esa sangre. ¿Ya? Más más que reponerlo, los pulmones fetales utilizan el oxígeno de la sangre para todas las actividades que vemos, ¿no? Que hemos visto en bioquímica. Para eso se utiliza. Por si acaso, ¿qué actividades se vieron en ¿Cuál? bioquímica? Para el oxígeno. Para que entre oxígeno a la hemoglobina, dice. No, no, ¿O para cómo? actividades celulares. Actividades celulares que requieren oxígeno. Ajá. En este caso sería la mitocondria. Ya, pero ¿qué es ahí? ¿Qué actividades? Genera las moléculas de ATP. Eso, ¿ya? Ajá. Eso Y es... esto, Sí, dime. lo que pasa es que yo le quería preguntar acá, o sea, aquí dice que en la aurícula izquierda se mezcla con la cantidad relativamente pequeña de sangre escasamente oxigenada, ¿no es cierto? Ajá. Ya, pero esta no tendría ya sangre oxigenada en sí. No, porque no ¿Por qué respira. escasamente? Porque no respira. O sea, nunca va a tener una sangre completamente oxigenada porque no hay la respiración, ¿no es cierto? Exacto. Ajá. Pero aquí la hemoglobina es mayor, ¿no es cierto? En el feto que el de la normal creo que es 13 y la de la madre es 10. Los valores, Sí, ajá, valores de hemoglobina, sí. Ajá. ajá, Exacto. ya. En- Entonces, pero bueno, o sea, eso asegura la irrigación del oxígeno a todos los... No, lo Eh, que irriga con oxígeno es esta parte, ¿no? La vena umbilical. Esa es la que toma parte en en la oxigenación de todo el cuerpo. No las venas umbilicales, no las venas pulmonares, perdón, sino la vena umbilical que va a la vena cava inferior y esta sangre pasa acá. ya, ujú. ¿Sí? Ya, Eso y de es. ella va igual nuevamente hacia para hacerse circulación sistémica normalmente, y hacia el ventrículo izquierdo y hacia a la aorta, ¿no es cierto? Es. Ujú. Es la circulación que ya conocemos. Pero eso, o sea, más o menos mi pregunta sería que en todo, así sea en la circulación sistémica, ya entrando a la aorta, ¿siempre va a haber la mezcla entre sangre oxigenada y desoxigenada o ahí ya exclusivamente tenemos oxigenada? Están mezcladas, por eso el color de la aorta, como te digo, es morado. Y Ya, también por la parte del conducto arterioso. ¿Sí? Ahí le mezcla. ya. Callador, sí, ya. Claro, porque aquí lo que me está poniendo es el tronco pulmonar, ¿no? O sea, a ver, Este es el tronco. primero es ajá, el tronco. Y ese se une hacia a la aorta, ¿no es cierto? La descendente. Y Sí, ahí se hace también desoxigenada. eso, Pero ahí en le el mezcla. callado aórtico, ahí solo tenemos oxigenada. Sí, en esa Para parte que sí, vaya al porque no cerebro, está tan mezclada en este punto, ¿no? Hay muy poca cantidad de sangre que viene de las venas, más hay de la vena cava inferior, ¿no? Que es oxigenada completamente. Entonces, esa es la que se distribuye primerito. Y de ahí la otra que viene desoxigenada con la vena cava inferior, la vena cava superior y el seno coronario más o menos por aquí, le hace la mezcla a las dos aquí, en el ventrículo derecho. Por eso sale con color así medio morado la pulmonar. Porque ahí y a ese punto ya están mezcladas las dos. ya. Pero el cerebro tiene que llegar puramente oxigenada Sí, por o eso igual. mismo que está puramente oxigenada en el ventrículo izquierdo para que vaya así a distribuirse solamente oxigenada para el desarrollo del cerebro. Ujú. Ya. Hecho, muy bien. Igual eso capaz que decía por aquí. Ujú. Hecho, a ver qué más. Desde la aurícula izquierda la sangre se dirige al ventrículo izquierdo, como ya sabemos, sale del corazón a través de la aorta ascendente. Hasta ahí, nada nuevo. Las arterias que llegan al corazón, el cuello y la cabeza, los miembros superiores reciben sangre bien oxigenada. ¿No? Ahí nos faltó decir las de las coronarias, ¿no? Que no se les ve aquí, por eso no me dijiste. Pero también, ¿no? Necesitamos Ah, claro, pero puramente para el oxigenada. corazón. ¿Sí? Por eso le pone aquí el corazón por las coronarias. Cuello por la vena cava, por la arteria, ¿Carótidas? ¿cómo se llama esta? Las carótidas, ajá. Cabeza también carótidas, en este caso internas, si es que es del cerebro, Ujú. externas, si es de la cara.
Los miembros superiores por la subclavia. ¿Ya? Bien oxigenada como ya notaste en el gráfico hace un momento. Procede desde la aorta ascendente. El hígado también recibe bien oxigenada procedente de la vena umbilical, que eso ya vimos, ¿no? Cómo se Ujú. distribuye. La cantidad, la pequeña cantidad de sangre bien oxigenada procedente de la vena cava inferior que alcanza la aurícula derecha, pero no atraviesa el agujero oval, no atraviesa el agujero oval, se mezcla con la sangre mal oxigenada proveniente de la vena cava superior y seno coronario, lo que te dije hace un rato. Ahí no se le ve el seno. El seno coronario recoge sangre desoxigenada solo del corazón. Vena cava superior de cabeza, cuello, miembros superiores y tórax. ¿Sí? Ya. Entonces esa que coge sangre desoxigenada, por eso le vemos de color azul. ¿Ya? Se mezcla Ujú. con la sangre oxigenada que viene de la vena cava inferior en el ventrículo derecho, ¿no? Eso de decir. O sea, en un inicio sí se puede, sí podrían preguntar que la cava inferior sí va a tener sangre oxigenada y en el adulto ya es solo sangre desoxigenada, ¿no es Exacto. cierto? Ajá. Ya. ¿Debido a A qué? ver, aquí Debido al conducto venoso, ¿no? el conducto venoso que se anastomosa con la vena umbilical, ¿no es cierto? Es, ajá. Ya. ¿Ya? Entonces, a continuación, ahí está lo mismo que te digo, pasa al ventrículo derecho. Si sale del corazón, pasa por la vena, por la arteria pulmonar, ¿no? Esta sangre cuyo contenido de oxígeno es de tipo medio, es decir, las dos sangres mezcladas, sale del corazón a través del tronco pulmonar. ¿Ya? La misma circulación, solo que aquí las sangres están, aunque a nivel de ventrículo derecho y de tronco pulmonar, las sangres están mezcladas. Nada más. Ya. ¿Ya? Ya que al seno coronario, igual de la cava superior, aquí ya se mezcla, ¿no es cierto? Es, ajá. Mal oxigenado. Mal oxigenado, desoxigenada, ¿no? Más o menos por ahí donde te pongo el círculo estaría el seno coronario. Ya. ¿Ya? Hecho. No es lo Aprox mismo, no, seno venoso que seno coronario. no, esa es otra cosa, seno Yo me sé venoso. confundir. Seno venoso está abajo en el hígado, ¿no es cierto? Bueno, un seno venoso en sí está es una O- vena gruesa. Ese es de forma triangular, que se encuentra en el cerebro. y ya. O sea, a ver, es el conducto venoso, el seno venoso. El seno venoso es la unión, ¿no sería de las dos cavas? Ya me confundí. Ah, ya, hablando en embriología, no, no, el seno venoso era de las de antes de que se formara todo esto, ¿no? En la parte inferior de las aurículas cuando estaba al revés. Ese creo que te estás confundiendo en embriología. Y ese forma después del seno coronario, ¿o no? También, ajá, seno coronario ven cava superior. Ya. Y Y parte acá de la abajo en el aurícula. hígado es y parte de la aurícula derecha, ¿no es cierto? Ajá, Y acá en el hígado es el conducto venoso. ajá, este de aquí, conducto venoso. Ya. ¿Ya? Hecho. Aproximadamente del 10% de este flujo sanguíneo alcanza los pulmones del ventrículo derecho. La mayor parte de la sangre atraviesa el conducto arterioso, es decir, el 90%. Te pueden preguntar, no está aquí 90, ¿no? Pero ese es, ¿no? La mayor parte, el conducto arterioso, que a dónde se dirige, a la aorta descendente. Y después Ya, al entonces, resto del cuerpo fetal. ¿Ya? pues el 10% de la sangre del ventrículo derecho sería, ¿no es cierto? Hacia Ujú. los pulmones Es, y el 90% por el conducto arterioso, ¿no es cierto? Hacia la aquí, aorta. hacia la aorta, en la aorta descendente, aquí, justo donde te pongo el círculo. ¿Ya? Después, Ascendente, descendente, descendente. descendente. Ujú. ¿Ya? Aquí ya va Listo. mezclado, ¿no? Por eso ya cambia este nivel el color, ¿ya? Y después, ¿a dónde se dirige? Hacia las arterias. Ya baja sobre las arterias ilíacas, tanto interna como interna, ¿no es cierto? Es la Y interna. externa también, Todas las hacia las arterias. piernas. Pero eso, hacia Ajá. las Y piernas. Pero de ahí, en la interna, ¿a dónde se dirige? se iba hacia las arterias umbilicales, ya Es, de regreso, ¿no es cierto? Hacia la placenta. ¿ya? Entonces ahí vamos Ya, de corazón a placenta ahora. ya. Una pregunta que yo siempre me estoy confundiendo. El corion frondoso es todo lo que esté en contacto, aquí sería, ¿no es cierto? Con estas arterias, Arteria. ¿no es cierto? Con la arteria y la vena umbilical. Ya.
hay dos arterias umbilicales y una sola vena umbilical, ¿no es Ajá, cierto? Y ahí está el corión frondoso. Esa sería la cara fetal de la placenta, ¿no es cierto? exacto. Ajá. La cara materna sería lo de donde están los cotiledones, ¿no es cierto? Eso. Ajá. Que Ya. estará por Y, acá. la, y el corión liso básicamente se está en contacto con quién. Eso me Es con confunde. el resto de la destruida es lo que envuelve al niño. Sí. O sea, estaría en contacto con la Ay, perdón, decidua capsular y para la este lado. parietal. Exacto, ajá, para este lado, perdón. Sí, Ya, está es con que el yo resto. un tiempo me confundía y decía corión liso, feto y corión frondoso, madre. Y no, pues no. No, Siempre los dos corión están con el feto, ¿no es cierto? ujú, Ya, listo. hecho. De ahí se regresa, manda esta sangre no por las venas ahora de la madre, ella se le intercambia porque el niño no respira y otra vez iniciamos. Metió sangre oxigenada a la madre, la placenta recoge por la vena umbilical y otra vez todo esto. ¿Ya? Ya. Así listo, eso ha de decir después. Entonces ya después del conducto arterioso, aorta descendente, cuerpo fetal, para después volver a la placenta a través de las arterias umbilicales. Lo mismo que había. El conducto Ya. arterioso protege los pulmones de la sobrecarga circulatoria y Mm, permite que el ventrículo derecho se esfuerce como forma de preparación para actuar con capacidad plena en el momento del nacimiento. el derecho Ujú. se Ese es el que refuerza. va al pulmón, ¿no? Ah, ya. Dada la elevada resistencia vascular, la resistencia vascular la hemos visto en el resto cuando vimos tensión arterial, es la resistencia periférica, es lo mismo. ¿No? Ya. La La eleva- capacidad de distensibilidad de los vasos, ¿eso? No, no, esa es otra cosa. La resistencia periférica es las arteriolas que tienen el músculo liso circular, se contraen. Esa es la resistencia periférica. Ahí, ya, la capacidad de contracción Ajá, del músculo liso de los de vasos. las arteriolas. Ah, ya. Entonces, en este caso, arteriolas pulmonares. Durante la vida fetal, el flujo sanguíneo pulmonar es bajo, obviamente, ¿no? Porque no está respirando. Por lo tanto, no necesita tanta sangre a ese órgano. Por eso es bajo. ¿Ya? Cerca del 10% de la sangre procedente de la aorta ascendente se introduce en la aorta descendente. ¿Ya? Eso en el ventrículo izquierdo. ¿Sí? El 10% de lo que sale del ventrículo izquierdo va a la aorta descendente, a este punto. ¿Ya? En pocas. ¿Ya? Ya, y lo demás hacia el El cerebro, o cerebro. sea, perdón, hacia el arta ascendente. Claro, A ver, a diez por todo. ciento hacia el del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Ujú, hacia la aorta descendente. Para que se Ya, mezcle con el resto de la sangre del conducto arterioso. ¿Ya? El 65% de la sangre alcanza la aorta descendente hacia las arterias umbilicales y de vuelta a la placenta para su reoxigenación. Es lo que ya y vimos aquí, hace un momento. a ver, la otra de las arterias umbilicales. Ah, o sea, y aquí está un 35% en Es- cambio dice, el restante de la sangre de la aorta descendente llega a los distintos órganos a la parte inferior del cuerpo. pero no especifica el porcentaje que se va hacia arriba, ¿no es cierto? Ya está, aquí el 10% aorta ascendente. Ah, solo el 10% al Ajá, ascendente. 65% es de este Ah, punto de acá. ¿Ya? Y eso debe ser la distribución. Aquí no especifica, dice que se dirige hacia las arterias umbilicales, pero también se distribuye en el abdomen, ¿no? Porque el 35% que falta solo va a la parte inferior del cuerpo, es decir, miembros inferiores y pelvis. ya. ¿Ya? Hecho. No dice, pero puede que te pongan, ¿no? Como una pregunta trampa. ¿Cuánto es el ¿Qué? porcentaje que se dirige hacia el abdomen de sangre? Por Ya, ejemplo, pero es que el 35 sería no, el 65 al abdomen. el... Ay, ay, ay. Sí, el abdomen es la parte Abdo- media. El 35 dice parte inferior del cuerpo. Ya.
Pero aquí me da más de 100, A ver. ¿o no? Ah, no, no, claro, justo 90, perdón. Sí, ya, hecho. Ah, no, pues 70, Ahí están, entre estos 70. dos están, a ver, sí, Los 100, están claro, pero me da 40 más de 100 100 con el con el diez por diez por ciento ciento de... Uh, uh, Ajá, eso nomás no me cuadraba porque, uh, a ver, si el 10% o sea, o solo está diciendo separando el ascendente 10% y, y entre la parte de la Lo que descendente falta. entre el 65 y 35. Puede ser. No especifica, pero sí, obviamente está mal ahí. Uh, uh, Porque Ya, debería o sea, dar porque no me daba. 25 debería ser aquí. Uh, uh. Claro. Sí, está mal esa parte. Porque debería especificar otro porcentaje, ¿no? El 90 hacia cabeza y miembros superiores. El 10 perdón, el 90 sería para el resto del cuerpo. Y dentro del 90 ahí sí sería 65, 35, eso sería otra cosa. Dentro del 90 pero no dice. Claro, Pues, ya toca, así mismo toca responder, ¿no? Como bien. está en el libro. ¿Ya? Listo. La circulación neonatal ahora transicional. En el cambio de que nace, que no respira, a que respira. Esa es la Ya. transicional. Ahí está. Al momento del nacimiento se producen ajustes circulatorios importantes cuando se interrumpe la circulación de sangre. A ver, fetal a través de la placenta y los pulmones del recién nacido se expanden. Eso es importante, ¿no? Como vimos en el de Netter, había una imagen donde estaban Cuando nace, pequeños y después cuando respira, exacto, cuando nacen, se expande y comienzan a funcionar los pulmones. Tan pronto como se produce el nacimiento ya no son necesarios el agujero oval, el conducto arterioso, el conducto venoso ni los vasos umbilicales. ¿Ya? El ya. esfínter del Entonces, conducto venoso se constringe de manera que toda la sangre que alcance el hígado pasa a través de los sinusoides hepáticos. Ya se cortó esa circulación. Sabemos ahora con la vena porta. ¿Sí? Vamos ya, a ahí. ver, otra vez. Hay aquí este esfínter, ¿no es cierto? Entre Sí. el conducto venoso y la vena umbilical. Ajá, este de aquí. Ya. Entonces se Ya no. constringe, cierra, por lo tanto ya la sangre comienza a distribuirse por acá, ¿no? ¿Sí? Ya. Lo poco que queda, porque después ya no va a circular nada por estas dos. ¿Sí? Ya. Y ahí ya comienza a funcionar esta de acá, la vena porta. Pero la vena porta, ¿cómo se comunicaba? Esa coge sangre de los intestinos y se dirige hacia el hígado. Ya. ¿Y por qué vena estaría la vena porta? ¿Con la conexión de los intestinos? Esa era mi pregunta. ¿Con qué vena? ¿Te acuerdas? A ver, de la mesentérica superior. Eso. O. Sí, y acá también son dos por la arteria mesentérica superior, No, ahí ¿o falta, no? son tres ahí, falta una y no le han puesto. La mesentérica superior, la esplénica y la estomáquica. Esas son las tres que forman la vena porta. ¿Ya? Del tronco celíaco era. No, no, el tronco celíaco es arterioso. Esa El viene de la arteria. tronco Aorta. celíaco. ¿Perdón? ¿Aló? Ahí también era la estomática. ¿Sí? ¿Aló? Se te corta. No, no te pude oír. Ahí me escucha. Ahí sí. Ya, entonces, o sea, la porta después se comunica por la estomática, la esplénica y la mesentérica superior. Yo Eso. lo que le decía es que, claro, en arterias serían las mismas componentes que forman el tronco celíaco, No, pero en arterias. en arteria es otra. Otras son coronaria estomática, hepática y esplénica, ¿no? Esas son Esplénica. otras. Ajá, no, no, sí, sino que, o sea, como que hago relación de... Ay, 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 bueno, sí, en relación parcial, ¿no? No son todas. Ujú. ¿Ya? Ya. Hecho. Entonces, eso es para... Esplénica, estomática. ¿Se me está cortando otra vez o se me escucha? Ahí sí te oigo mejor. Ya. Hecho.
Entonces, la oclusión de la circulación placentaria da lugar a una disminución de la presión de sangre, obviamente, no estamos quitando agua, entonces me va a disminuir la presión, ¿ya? De la vena cava inferior, así como de la aurícula derecha, ¿ya? La aireación es la entrada de aire, ¿no? De los pulmones en el momento del nacimiento se asocia a una disminución espectacular de la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Como ya no está trabajando tanto ese ventrículo derecho, porque no está recibiendo ya este aporte, entonces baja el trabajo, por lo tanto, el gasto cardíaco, por lo tanto me baja la resistencia periférica. Siempre es así. Baja trabajo cardíaco, perdón, gasto cardíaco, me baja la resistencia periférica. ¿Ya? En este caso solo está hablando del ventrículo derecho y de las arterias pulmonares. ¿Ya? Un incremento Ya. marcado del flujo sanguíneo pulmonar, ¿ya? En este caso es del que viene del pulmón al corazón. Un adelgazamiento progresivo de las paredes de las arterias pulmonares, por lo que ya no están con tanta presión, ¿no? Por eso se adelgaza. Se debe principalmente a la distensión de los pulmones en el momento del nacimiento, ¿ya? ¿Y qué más? A ver, otro Se punto. adelgaza, decían las paredes pulmonares. No, de las arterias pulmonares. Porque ya no hay Ah, ya. tanta presión arterial. Ya, y no hay más. Porque se me saltó algo. No, ahí está. De hecho, no, es que esto lo están hablando del pulmón. Falta de la ventana oval. ¿Ya? A consecuencia del incremento del flujo sanguíneo pulmonar y la desaparición del flujo de sangre procedente de la vena umbilical, la presión de la aurícula izquierda se eleva. ¿Ah? ¿Para qué se eleva? Para cerrar la ventana oval. ¿Por qué se eleva? Por la presión de oxígeno. Aumenta la presión de oxígeno. No, no te olvides de eso. Ya. El incremento de la presión de la aurícula izquierda da el cierre funcional del agujero oval al presionar la válvula del agujero oval contra el septum secundum. ¿Sí? Contra el septum secundum. El septum primum, la lengüeta que quedaba abajo, contra el septum secundum que queda arriba. ¿Ya? Ese es el cierre Ya. fisiológico. En este momento la sangre que abandona el ventrículo derecho fluye hacia el tronco pulmonar. ¿Sí? Ya no hay intercambio de aurículas, ¿sí? Sino que ya va al ventrículo derecho, arteria pulmonar, nada más. Dado que la resistencia vascular pulmonar es inferior a la resistencia pulmonar vascular sistémica, eso ya es normal, ¿no? En un adulto. El flujo de sangre que atraviesa el conducto arterial se invierte, ¿no? Ya. y pasa, y pasa desde la aorta descendente al tronco pulmonar. ¿Ya? Normalmente ya le vimos, ¿no? Que pasa de la pulmonar hacia la aorta descendente para mezclar las dos sangres en el niño. Ahora se invierte porque el ventrículo izquierdo tiene más fuerza, ¿ya? Que es lo normal que ya Ya. sabemos. Y se invierte de aorta descendente a pulmonar, ¿ya? La pared ventricular derecha es más gruesa que la ventricular izquierda en el feto, ¿ya? Recién nacido. ¿Por qué será? Que la derecha es más gruesa. Porque en toda la etapa trabajó más Es. ¿Por qué trabaja más? la Porque, pared ventricular derecha. porque viene por la vena sangre ¿Aló? oxigenada, ¿ya? Ahora eso es. ¿Cómo? Perdón, se le cortó un poquito. Es porque la vena umbilical recibe sangre oxigenada, por eso trabaja más, por lo tanto es más gruesa, ¿ya? Que en el recién nacido que O ya sea, hay es más invertido, ¿no? presión en un inicio. Exacto, ajá. En el recién Ujú. nacido ya es el izquierdo Ya. el más grueso. El recién nacido, el ventrículo derecho ha trabajado intensamente durante la vida intrauterina. Sin embargo, hacia el final del primer mes, el grosor de la pared ventricular izquierda es superior a la ventricular derecha. Ya sabemos el por qué, fisiológicamente. Ujú. Debido a que ahora el ventrículo izquierdo trabaja con mayor intensidad, la pared ventricular derecha adelgaza a consecuencia de la atrofia, esta palabrita no, atrofia, asociada a la disminución de carga de trabajo. Si un órgano
no trabaja, se atrofia. ¿Sí? El conducto arterioso se constriñe en el momento del nacimiento. Aunque el recién nacido a término normal a menudo queda una pequeña derivación de sangre a través del conducto arterioso desde la aorta, ya está invertido, ¿no? Desde la aorta descendente hasta la pulmonar durante un periodo de 24 a 48 horas. Al término de las 24 horas, el 20% de los conductos arteriosos presenta cierre funcional. Un porcentaje que alcanza el 80 al 100% a las 48 horas y máximo hasta las 96 horas se tiene que cerrar eso. ¿Ya? Ya. Cierre funcional del conducto arterioso. Eso. En lactantes Ya. prematuros en los que presentan persistente, hipoxia baja de oxigenación porque están mezclándose las sangres, el conducto arterioso puede estar abierto mucho más tiempo. ¿Ya? Los lactantes nacidos a término, el oxígeno es el factor más importante para controlar el cierre del pulmón, del conducto arterioso. Eso saben preguntar cuáles son los factores del cierre. Uno, el más importante, el oxígeno. ¿Ya? Ya. Al parecer, dicho cierre es mediado por la bradicinina. Este también es otro factor. La bradicinina hace vasoconstricción a ese punto. Es una hormona. ¿Qué es la bradicimina? Es una hormona. Hace base. Eso hace vasoconstricción. Ya. Una sustancia liberada en los pulmones durante Listo. la insuflación inicial. La bradicinina induce efectos contráctiles potentes, como te digo, ¿no? En el músculo liso, potentes, vasoconstricción. ¿Ya? La acción de este compuesto parece ser dependiente del elevado contenido de oxígeno en la sangre, ¿sí? Como es el principal factor el oxígeno, entonces eso estimula la producción de bradicinina. ¿Ya? De oxígeno en la sangre existente en la aorta, consecuencia de la aireación de los pulmones tras el nacimiento. ¿Ya? Cuando la presión de oxígeno, eso quiere decir esto, PO2, presión de oxígeno de la sangre que atraviesa el conducto arterioso alcanza aproximadamente los 50 milímetros de mercurio, ¿ya? A través del CA. La pared del conducto presenta constricción, ¿ya? Es otro Ya. factor, la presión de oxígeno, ¿sí? El oxígeno en sí, la producción de bradicinina y la otra, la presión de oxígeno a 50 milímetros de mercurio. Hasta ahorita vemos tres factores del cierre. Ya. ¿Ya? No se han definido bien los mecanismos a través de los cuales el oxígeno induce la constricción ductal. En efecto, a ver, los efectos del oxígeno sobre el músculo liso ductal pueden ser directos o estar mediados a través de la secreción de prostaglandina 2, también es otro vasoconstrictor. ¿Sí? En sí ya vimos que las prostaglandinas mueven músculo, ¿no? Constrigen el músculo. Entonces, el vaso sanguíneo también tiene músculo liso, ahí está la prostaglandina 2. El TGF beta Ya. está implicado posiblemente en el cierre anatómico del CA después del nacimiento. Puede que te pongan este, ¿no? Ahí ya tenemos 5 factores. Oxígeno, presión de oxígeno, la bradicinina, la prostaglandina 2 y el TGF beta. 5. Ya. Hecho. Durante la vida fetal, la permeabilidad del conducto arterioso antes del nacimiento está controlado bajo el contenido en oxígeno de la sangre que lo atraviesa y por las prostaglandinas. Ahí en ese caso sería de la pulmonar a la aorta, no te olvides. ¿Ya? Producción Ya. endógena, prostaglandinas de producción endógena que actúa sobre el músculo liso en la pared del CA. Las prostaglandinas dan lugar a relajación del conducto arterioso, pero no todas, ¿no? Porque aquí la prostaglandina E2 da vasoconstricción, Mm, ¿sí? ya. Eso no te explica, pero por si acaso, Ya. para que no te confundas. La hipoxia y La E2. otros mecanismos escasamente definidos estimulan la producción local de prostaglandina E2 y de prostaciclinas. Esa es otra, ¿no? Cuando veamos en las vacaciones cómo se forman estas prostaglandinas de acuerdo al ácido araquidónico, ya vamos a ver qué es una prostaciclina y una prostaglandina. ¿Ya?
Ya, ¿Qué mantienen abierto el conducto arterioso? ¿No? Como te dije, no todas. La I2 mantiene abierto, la E2 cierra. ¿Ya? ya. Los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, como la indometacina, pueden dar lugar a constricción de un conducto arterioso permeable en los prematuros, obviamente, ¿no? Si es que no hay síntesis de prostaglandina E2 por este fármaco indometacina, no me va a cerrar el conducto arterioso, sino que va Mm, a tenerle permeable. ¿Ya? ya, Eh, implementación. Ahí te pone como ejemplo, ¿no? Hay otros inhibidores de síntesis de esto. Ya solemos de ver en esa Ya. partecita que te digo. ¿Ya? Hecho. ¿Hasta aquí alguna duda? Eh, no, o sea, eso tengo que, bueno, preguntarme los factores del cierre, ¿no es cierto? Sí, Ya voy a eso aprender siempre bien saben eso. preguntar. Mm. Eso hay que tener cuidado. Listo. Mañana le terminaríamos esto. Mañana usted se puede.